Bueno, vamos a introducirnos un poco en análisis FODA. Bien, matriz FODA. La sigla FODA es un acróstico, o sea, es una sigla, ¿no? De fortalezas, factores críticos positivos con los que se cuentan internamente, oportunidades, aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas, debilidades, factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir, y amenazas, aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestro objetivo. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay dos enfoques. El enfoque interno a la empresa, que incluye las debilidades y las fortalezas, y el enfoque externo, que incluye las oportunidades y las amenazas que nos las proporciona el contexto de la producción que estemos desarrollando, en el momento exacto en el que la producción se está desarrollando. La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto o empresa que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. En el caso de ustedes, de un proyecto productivo, en un momento determinado de tiempo. Es como si se tomara una radiografía de una situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. O sea, no son cosas que especulamos que van a pasar en el futuro, ni eventualidades que pasaron ya en tiempos anteriores. Luego de analizarlas, o sea, de describirlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, que puede ser una persona, una empresa, una organización, en el caso de ustedes, como bien dije, el proyecto productivo, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes a los objetivos y las políticas formuladas. En términos del proceso de marketing en particular y de la administración de las empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes internos y externos de la empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, oportunidades y amenazas, contexto, a partir de sus fortalezas y debilidades internas. Reitero, oportunidades y amenazas, contexto, enfoque externo, fortalezas y debilidades dentro de la empresa, enfoque interno. Fortalezas. Vamos a leer primero el enfoque interno, fortalezas y debilidades, y después el enfoque externo, oportunidades y amenazas. Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que les permite tomar una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Cuando veamos los ejemplos se les va a clarificar mucho de acuerdo a la idea que ustedes tienen de su propio proyecto productivo. Ustedes al proyecto productivo, lamentablemente en este contexto, lo pueden ubicar en un establecimiento o en la escuela, partir desde la escuela. Lo cual ustedes tendrán que observar en lo que han observado en tiempos pasados de cómo está la escuela de acuerdo a su proyecto, en qué fortalezas posee. Y si están trabajando con algún productor, qué fortalezas tiene
ese establecimiento internas hacia el proyecto. Seguimos con el enfoque interno. Primero fortalezas, después vamos a las debilidades, que son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Lo mismo que en fortalezas van a tener que ubicar las debilidades, de las cuales puede llegar a tener el establecimiento del productor con el que estén trabajando, o si parten de la escuela, la observación que ustedes tengan de la misma. No de la escuela como institución, sino de la escuela como área productiva del proyecto que ustedes desarrollan. Ahora pasamos al enfoque externo. Aquel enfoque que está fuera de la empresa, pero que los condiciona netamente. Oportunidades. Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Cuando veamos los ejemplos se va a clarificar, pero puedo adelantar que el marco internacional respecto a alguna producción, caída y suba de precios, apertura de importaciones, cierre de las mismas, apertura de exportaciones, políticas públicas en general son las que condicionan a las oportunidades y también a las amenazas, que son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Por eso es importante ubicar al proyecto productivo en este preciso momento. No es lo mismo que el año pasado, el anteaño o hace 10 años, cuando las políticas públicas sabemos bien que son flexibles y que van cambiando año a año, contexto a contexto, y condicionan netamente a los proyectos productivos. Por ejemplo, hace algunos años ingresaban porcinos desde Brasil, lo cual perjudicaba al productor nacional. Bien, hace algunos años, o el año pasado, el anteaño, se abrió la exportación de carne vacuna hacia algunos países, lo cual favoreció, se vio como una oportunidad para el productor del área bovina. Las estrategias resultantes, por el momento no se las voy a pedir, solamente quiero que en la clase 7 me confeccionen 4 ítems de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a pasar a ver los ejemplos. Primero vamos a ver el ejemplo de la producción avícola que habían llevado a cabo Mayra y Luciano. Ustedes tienen que copiar básicamente este esquema. Mínimamente 4 ítems de cada uno. Como mínimo, a veces son difíciles de encontrar. Hay que pensar, investigar, consultar, indagar. Fortalezas y debilidades. Claramente los chicos acá dividieron en enfoque interno primero. Podrían haber puesto de acá como un subtítulo enfoque interno. En ese momento, las fortalezas con las que contaba el emplazamiento avícola eran personal capacitado para la producción, colaboración de la comunidad hacia la empresa, había buena genética, tenían fabricación de su propio alimento, instalaciones óptimas y disponibilidad de maquinaria. Como debilidades, los chicos encontraron ausencia de sala de faena, falta de herramientas para lograr un buen manejo, fluctuación en los valores de los insumos para la fabricación del alimento, elevado índice de mortalidad en los primeros días de la vida de los pollitos, cambios bruscos de clima imposibilitando el ingreso a la empresa. Hay algunas
eh, oraciones que son discutibles si se ubican en debilidades o en amenazas, porque el clima es algo que nosotros no podemos manejar, pero sí podemos tener caminos internos óptimos, que sería una fortaleza, o defectuosos, que sería una debilidad. Pasamos a las amenazas que los chicos encontraban en ese momento. Dificultad para introducirse en el mercado. Ellos encontraron que tenían muchos competidores en la producción avícola. Fluctuaciones del valor en el precio del alimento. Eh, es algo que ellos no podían manipular. La fluctuación del valor en el precio del alimento por agentes externos, lo cual condiciona como amenaza, no como debilidad. Posible ingreso de nuevas competencias en el mercado. En ese momento el mercado avícola era muy seductor y muchos se abrieron muchas pollerías, lo cual a los chicos, si bien también lo podrían haber visto como como una oportunidad de mercado, pero bueno, lo analizaron como que había muchos productores avícolas para abastecer al mercado. Fluctuaciones del precio de los commodities en el precio de los cereales. Fluctúa mucho porque no se olviden que el precio de los cereales no se fija en Argentina, se fija en Chicago, Estados Unidos. Oportunidades. Participación en exposiciones para mostrar el producto, ¿no? Aumento del consumo de la carne avícola por parte de la población que dejó de comer carne vacuna para volcarse en la avícola y en la porcina principalmente en los últimos años. Posible venta del producto en partes o derivados. Existía la posibilidad de venderlo en partes al pollo. Y acá hay una muy buena: capacitaciones para el personal a cargo. En ese momento había muchos cursos avícolas para capacitar al personal. Bien, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Al ejemplo de Nehuen y Maxi. Fortalezas y oportunidades. Bueno, lo ubican al revés. Ellos acá primero arrancan con el enfoque externo. Fortalezas. Disculpen. Arrancan con los factores positivos. Internos, fortalezas. Bajo requerimiento de superficie para desarrollar el engorde. Ellos hacían engorde en feedlot. Cercanía de los centros de venta, frigoríficos, casas de remates. Fácil acceso para llevar insumos para el alimento. Accesos accesos internos, ¿no? Caminos internos. Planta propia de elaboración de alimento balanceado. Como oportunidades que el contexto le brindaba en ese momento a la actividad era contar con profesionales que puedan mejorar el manejo de los corrales. Ellos identificaron que había muchos profesionales en el área que podían servirle a la actividad. El mercado está muy desarrollado en la región, eso es una re oportunidad porque ya está establecido. Zona de ganadería. Apertura de exportación de carne vacuna a países desarrollados. Como bien le dije en el ejemplo anterior, el año pasado había sucedido esto respecto a las exportaciones. Van a tener que investigar cómo estamos en este momento. Claramente yo creo que todos los trabajos en amenazas van a tener el contexto actual del COVID-19. Va a ser difícil encontrar oportunidades este año respecto a las producciones, pero van a tener que investigar y consultar con los tutores y o productores que estén asesorando o demás profesores. Y bueno, la región es óptima para el desarrollo de la actividad. Por ahí está un poco mal
redactado. Ahora ellos pasaron a los enfoques negativos. Yo prefiero que lo dividan en enfoque interno y externo, o sea, enfoque interno, fortalezas y debilidades, enfoque externo, oportunidades y amenazas. Encontraron las siguientes debilidades. Competencia donde el animal entero dominaba el castrado por carácter. Es algo de la biología animal, ¿no? Una debilidad en cuanto a el proyecto que ellos habían encarado. Escasa comunicación entre ellos, entre el personal, puede ser entre ellos, entre los de la dupla, que serían los productores, o entre productor veterinario, productor contador, comunicación escasa con operarios, costo elevado de transporte para esta pequeña empresa y tenían pocos animales. Amenazas. Fluctuación de precios de insumos para la elaboración del alimento. Esto está muy relacionado con los índices de inflación, bien, que perduran hoy en día y se aceleran. Así que esta amenaza investiguen, pero quizás también hoy en día pueda existir en sus actividades. Déficit de infraestructura de caminos externos. Analizaron que los caminos externos, hacia donde ellos tenían el emplazamiento, que si mal no recuerdo era la propia escuela, vista como empresa, no como escuela, no nos olvidemos de eso, que los caminos externos estaban en malas condiciones. Había una contaminación ambiental importante por parte de esta producción, lo cual hace que haya que modificar ciertas cuestiones y protocolos. Y probabilidad de robo por cercanías a zonas urbanas. Este por, chicos, esta X, no. Por favor, no. Buena redacción. Así que manos a la obra, tienen que hacer 4 ítems de cada una de las variables de el análisis FODA.